Me da mucho gusto poder darles la bienvenida a nuestra segunda sesión de esta serie llamada Pymes, protagonistas de la reactivación económica. Les recuerdo que si ustedes asisten a las 6 sesiones que tenemos en esta serie, serán acreedores a una constancia de participación. También les pido que por favor durante el panel, durante esta sesión, nos dejen sus preguntas, dudas, comentarios en el chat, ya que al final nuestros expertos del día de hoy nos van a apoyar a responderlas. Les dejo con Giselle. Giselle Páez es directora de Segmento Digital PYME y ella nos va a dar un poquito más de contexto acerca de la razón de ser de esta alianza. Bienvenida. Muchísimas gracias, Isa. Buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a este webinar que, como lo menciona Isa, es el segundo de la serie de 6 webinars que hemos preparado para ustedes en alianza entre Banco Santander, el Banco de las Pymes, Fundación Wadhwani, catalizadora de desarrollo económico y de innovación, y la Universidad de Anáhuac, formadora de líderes de acción positiva con una visión enfocada a la innovación y al alto impacto. Y pues bueno, ante el reto que ha impuesto ya la nueva normalidad a las pequeñas y medianas empresas mexicanas, buscamos a través de esta alianza abrir un espacio para la exposición de temas que consideramos fundamentales, tales como la adaptación de modelos de negocio para pymes en tiempos de crisis, metodologías ágiles, e-commerce y digitalización, ciberseguridad, entre otros temas. Y pues esto es para dotarlos de herramientas que les ayuden a afrontar mejor los retos presentes y por venir. El día de hoy tocaremos el tema del liderazgo y habilidades blandas, ahora sí que un súper tema. Y para mí es un honor presentarles a nuestros panelistas del día. Está con nosotros Ivonne Vargas, licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, autora, periodista y conferencista en investigación sobre capital humano, educación y planificación de carrera. Acreedora del Premio de Periodismo en Recursos Humanos 2013 y 2014. Bienvenida, Ivonne. Ahorita prendemos micrófonos. También está con nosotros Óscar Moreno, docente, formador y diseñador de programas de acompañamiento y consultoría en desarrollo del liderazgo transformacional, equipos de alto desempeño, procesos de coaching, metodologías ágiles y desarrollo organizacional. También es Master Trainer Latinoamérica para Wadhwani Foundation. Bienvenido, Oscar. Perdón que me vino aquí a molestar el perrito, pero venga, ¿cómo están? Bienvenidos. Adelante, micrófonos prendidos, por favor. ¿Cómo estás, Giselle? Oscar, qué gusto saludarlos y a todas las personas que están acompañándonos, que se están conectando. Estoy muy entusiasmada de participar en esta iniciativa. Gracias por la invitación y estoy segura que va a ser una charla pues con mucho aprendizaje y se nos van a quedar por ahí tareas pendientes para echar en marcha este tema. Seguro sí. Adelante, Oscar. Mil gracias, Giselle. Mil gracias, Ivonne, por fomentar este tipo de escenarios tan maravillosos que, como dice Ivonne, así es que se aprende definitivamente, ¿no? Mediante todo este tipo de escenarios, ¿no? Muy contento Exacto, de estar la verdad, con ustedes. la dinámica es un poco tipo panel, ¿no? Vamos a tener 4 preguntas. El tiempo que ustedes se tomen en terminar sus ideas y en compartir y poder complementarse. Empezamos, si quieren, ya con la primera pregunta, que es, ¿qué son las soft skills o habilidades blandas y por qué son tan importantes? No por nada, pero empezamos con las damas. Por favor, adelante, Ivonne. Gracias, Giselle. Pero estoy segura que además va a ser una charla muy complementaria, ¿no? Y ahorita escucharemos lo que Oscar comenta. Mira, para mí, la verdad que la definición más inmediata que viene sobre el tema de soft skills, yo los llamaría que son ese tipo de habilidad que va a permitir adaptarte de manera continua, estar todo el tiempo viviendo este proceso de poder moverte en un mundo que es cambiante y no solo es cambiante por la tecnología, es cambiante por lo que sucede hoy en la pandemia y porque somos seres humanos que de alguna manera eso, ¿no? Contactamos humanos con humanos a nivel laboral, a nivel personal. No me gusta a mí pensar inclusive que hay una dualidad entre lo profesional y lo personal. La verdad es que en las empresas somos una misma mente que tiene que comunicarse, que tiene que desarrollar la parte de escucha, que tiene que
sobrellevar momentos difíciles y transformarse a través de esos momentos, como es la parte de la resiliencia. Entonces, esas habilidades que durante décadas hemos conocido como soft o como suaves, a mí me parecen que es el tipo de destreza, no del futuro, es que es la destreza máxima para poder desempeñarte en un ambiente cambiante y para fijar una especie de desarrollo. Voy a cerrar esta primera idea diciendo que algo que me parece vital en este momento es pensar que bajo la situación que estamos de pandemia, uno puede escuchar, pues digamos, los casos siguen, las economías, los países están moviéndose en temas de si cambiamos a un semáforo, si viene una segunda ola, ¿no? Que eso, pues en términos de calidad humana, de vidas, es muy triste, muy lamentable. Pero yo diría que lo que nos deja la pandemia es pensar cómo podemos mejorar las relaciones humanas con nuestros colaboradores, con colegas, en nuestros hogares, y mejorar una relación humana requiere que pongas en marcha o en práctica esas soft skills, que dicho sea de paso, creo que son las más complejas de desarrollar, ¿no? A diferencia de un hard skill, que claro que es importante, pero hoy tenemos un desafío muy valioso en hacer visible a la gente, en comunicarnos mejor con la gente, hacerle entender qué esperamos de ellos y qué esperan ellos de nosotros. Son temas de agenda de todos los días en las empresas. Entonces, definido es eso, es el tipo de destreza que nos permite adaptarnos en todo momento a las circunstancias que se van presentando. Perfecto, Ivonne, muchísimas gracias. No, adelante, Oscar, por favor, para dar tu respuesta también. No, a mí me encanta lo que acaba de decir Ivonne cuando dice las más complejas, porque es que sí lo son, sí lo son, ¿no? A ver, yo estoy en este momento muy enfocado también en el desarrollo de habilidades blandas y en general habilidades de empleabilidad. Yo recuerdo mucho este libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda. Lo recomiendo muchísimo para los que no han tenido la oportunidad, cuando él habla precisamente de lo que nos espera, ¿no? De lo que está haciendo la tecnología ahora con los trabajos, y pues obviamente para nada es un secreto que esta pandemia nos adelantó 5, 6, 7 años al futuro, y por supuesto nos estamos dando cuenta que hay muchos trabajos que van a empezar a desaparecer, pero otros también van a empezar a surgir. En ese mismo orden de ideas, y aparte de eso, el boom de profesionales que hay, ¿cierto? Entonces ahora las organizaciones están diciendo, mira, hay 47 ingenieros que se están postulando para este cargo, ¿en qué los vamos a diferenciar? ¿Con cuál nos quedamos si todos son increíbles? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Entonces ahí definitivamente viene el tema de las habilidades blandas, y el sector educativo afortunadamente está ya muy sensibilizado, quiere apuntarle mucho a ese desarrollo de las habilidades blandas, porque están diciendo, bueno, ¿qué sacamos con un gran profesional, un gran ingeniero, un gran arquitecto, financista, con 40 MBAs y no se le puede ni hablar? ¿Sí? No, la gente le evita salir a almorzar con él, a comer con él, o, ¿sí me explico? No sabe trabajar en equipo, llega a imponer, llega a gritar, es irrespetuoso, pues no nos sirve. Es una persona o un recién egresado brillante y le vas a decir algo y se pone a llorar, ¿sí? Entonces, no, necesitamos desarrollar esto. Y también me encanta cuando Ivonne habla sobre cuando ella hace un comparativo, cuando tú haces el comparativo de hard skills y soft skills, porque ahí es donde las soft skills se vuelven realmente misteriosas. Claro que lo que tienen de misteriosas lo tienen de apasionantes. Te lo explico por qué. Si, por ejemplo, historia. Yo puedo decir, yo sé historia y puedo recitar la historia de mi país, de Colombia, por ejemplo, y te la puedo recitar si estamos en una playa, si estamos en un salón de clases, si estamos cocinando algo, yo te cuento la historia. En cualquier contexto. Mientras que las soft skills son muy distintas. Porque yo puedo decir, no, yo soy muy organizado con mi tiempo, ¿sí? Y en la oficina y todo, pero de pronto en mi vida personal soy un desastre en mi gestión del tiempo, ¿sí? Entonces yo puedo ser muy asertivo con mis amigos, ¿sí? Diciéndoles, yo no quiero ir a ese restaurante, me parece horrible, vámonos a tal otro. Pero ante mi jefe, ante cualquier compañero de trabajo, no soy tan asertivo y me encantaría hacerlo y no lo puedo hacer.
Entonces aquí no es un tema de blancos o negros como o sé historia o no la sé, más allá de donde, mientras que aquí no es o soy muy bueno trabajando en equipo o soy muy malo, no, depende. Y eso es lo que hace que reflexionemos, ¿no? Todos en cierta forma somos muy buenos en todas las habilidades blandas, pero todos y absolutamente, y nadie se escapa aquí, todos tenemos que trabajar dependiendo del contexto, ¿sí? No es lo mismo trabajar en equipo organizando a dónde nos vamos a ir de paseo que trabajar en un equipo con gente hostil, gente agresiva, gente irrespetuosa, teniendo un entregable para mañana a las 5 de la tarde, ¿sí? Entonces ahí es donde todo se complejiza. Me gusta mucho cuando Ivonne dice que son habilidades ante todo humanas, porque son habilidades transversales donde ninguna profesión, ninguna disciplina, nadie se salva. No es que, no, tales profesiones no tienen que desarrollar nada, es que absolutamente todos tenemos que desarrollar. Excelente respuesta, qué barbaridad. Es que justo hace la diferencia en este momento el tener estas soft skills, ¿no? Y la siguiente pregunta va ahora en decir, oye, si todo es transversal, entonces, ¿cualquier persona puede ser líder? Adelante, Ivonne, porfa. Es una tricky pregunta, Giselle, me gusta mucho, pero fíjate que voy a retomar algo de lo que comentaba Oscar, porque me parece muy interesante cuando habla del concepto de cómo te haces distinto. Lo digo con mi experiencia, que es revisar currículums, trabajar con candidatos, es una experiencia que describo en Contrátame en el libro. Me ha tocado vivir procesos de reclutamiento, sobre todo cuando una empresa dice, bueno, ¿cómo me aseguro que a la gente que contrato es la persona indicada para el puesto? Y esto siempre es como una preocupación de al que me traiga, que no me cueste tanto después, me voy a equivocar y en fin, no tal. Y de repente tenemos estas dinámicas que aparte las recomiendo mucho en las empresas, que es tener este ejercicio de trainee donde podemos poner a 7, 8 personas que, digamos, tienen en el 90% un perfil similar, egresados de ciertas carreras, con ciertas experiencias, un porcentaje similar de idioma, en fin. ¿Qué los hace diferentes? Verlos cómo interactúan a través de sus soft skills. Verlos cómo uno es o estamos observando estas personas, cómo toman la palabra, cómo le dan un consejo a la otra persona, cómo se retraen probablemente y vamos haciendo una especie de reclutamiento mucho más a través del propósito de esa gente, ¿no? Porque ahí podemos vernos que quizá todos van a tener un archivo similar de formación de experiencias. ¿Qué los hace diferentes? Esta forma de conectarse, de tener un pensamiento analítico, de tomar la palabra, de hacer, en fin. Ahora, dicho esto, me voy a lo que comentamos con si todo líder lo puede hacer. La verdad es que desde mi perspectiva, creo que hemos tenido un concepto a veces malentendido de lo que es ser un líder, ¿no? Y pensamos en los líderes como una persona que está en la punta alta de la pirámide, en directores que pues tienen un estilo de decir las cosas son así, las haces así. Claro, esto ha venido cambiando. Hoy hablamos más de un liderazgo consciente, que seguimos, congruente, que nos da el ejemplo. Y la respuesta para mí en este caso sería sí, me parece que todas las personas pueden ser líderes, no tienen que estar en la parte alta de la organización. Hoy se espera que un líder sea una persona social, que sea una persona mirando hacia su entorno. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos tener a lo largo y a lo ancho de toda nuestra empresa, sin importar el número de colaboradores que tenemos, personas que tienen ese nivel de influencia, personas que se dan cuenta de lo importante que es tener estas características transversales o estas cosas que te las puedes llevar de una industria a otra, de un trabajo a otro, otra empresa a otra. Y entonces, a ver, yo diría que en las empresas a veces veo a gente que tiene súper identificado un concepto que a mí me gusta mucho, es soft skill, que es esta parte del grit, de tener un propósito a lo largo de toda la vida y ser determinante. Y yo ahí veo personas que a veces, lo diría,
ni el propio director tiene el nivel de determinación o un nivel de determinación similar que estoy viendo en otros colaboradores. Y entonces, esa persona, creo que lo importante es, a ver, número uno, ¿cómo me hago de herramientas para identificar esos soft skills, ¿no? Que son importantes en reconocer en mí el tema de la pasión, en reconocer en mí el tema de la resiliencia, pero eso es algo humano, lo tenemos y la cuestión es identificarlo, ver la manera de trabajarlo y ponerlo en disposición de nuestro ámbito laboral, ¿no? Ha habido siempre una discusión, o desde hace algunos años que se habla de esta digitalización o automatización del mercado de trabajo, ¿no? Que es de lo que habla Oppenheimer precisamente, donde se dice, bueno, es que las máquinas nos van a ayudar a cumplir ciertos propósitos, pero tendremos que tener a alguien con una capacidad de discernir, con un sentido común para tener una decisión sobre otra. Por eso yo digo que las soft skills son ese salvavidas que en algún momento, esta es la persona que tiene actitud, esta es la persona que no me va a dejar botado el trabajo, esta es la persona que va a ser perseverante aún en los momentos de mayor complejidad. Pero sí creo que el líder, este líder o estos managers o figuras dentro de las organizaciones tienen que asumir no solo el reto de reconocerlo en ellos, sino de entender cómo ayudamos a la demás gente para crear ese inventario de líderes. Aquí sí creo que nos hace mucha falta entender que ese líder es esa persona de influencia, que se sabe humano, que se reconoce con errores, que se reconoce con fallas y que podemos trabajarlo de tal manera que sea alguien que contagie al equipo. Yo me imagino mucho este liderazgo actual como una persona que contagia, y que se sabe cómodo con los errores, con las caídas, ¿no? Con este tipo de cosas, porque es lo que te permite moverte bien de un lugar a otro. Hasta ahí voy a cerrar porque veo a Oscar que tiene así como esta intención Ya, de que ya quiere para lo que participar. estás diciendo y quiere participar. Aunque Adelante. te digo que me ha robado varias frases. Adelante, Oscar, porfa, adelante, venga. No, es que me gustó mucho cuando dices que las soft skills han sido los salvavidas, es que lo son y afortunadamente lo seguirán haciendo y en muchos aspectos, ¿sí? Es que me gustaría concluir esa pequeña idea para ya empezar a responder la pregunta. Eh, yo en la Fundación What One trabajo mucho formando habilidades de facilitación en los profesores y entonces los profesores dicen, bueno, pero yo les hablo mucho de liderazgo transformacional y los profesores dicen, pero yo qué hago en un programa de liderazgo, eso es como para el rector, ¿no? Eso es como, pero eso para profesor, pues yo qué hago acá, ¿no? Porque todavía tiene el imaginario en realidad organizacional, y cuando hablo de organizacional también incluye todos los sectores de la economía, pues está todavía en eso, el concepto del pastor y las ovejas, ¿no? Donde está esa persona que tiene unos discípulos, que tiene como ese afán de protagonismo, que es muy proteccionista, que es una persona que es guía siempre y que los demás simplemente son followers, ¿no? Los demás es, sígueme, ven acá, mira el éxito que yo tengo, si quieres algún día ser como yo, entonces todavía hay como ese concepto, ¿no? Eh, Afortunadamente las soft skills nos han dicho un segundo. Antes se hablaba de liderazgo como un rasgo de personalidad, ¿cierto? Como, entonces por eso la famosa pregunta de nace no se hace, ¿sí? En cambio ahora se está viendo más como un espectro de habilidades, ¿sí? Entonces el liderazgo ya no se ve como una habilidad como tal, sino como un espectro de habilidades que incluyen muchas, tanto de manera individual como de manera colectiva, ¿sí? Entonces ahí es cuando el líder empieza a cambiar su forma de concebir todo, ya deja de ser esta persona que describía antes Ivonne, ¿no? Y ya empieza a decir, bueno, un segundo, yo soy uno más del equipo, ¿cierto? No soy el policía del equipo, ¿no? Sino ya soy uno más, soy más un Juanito preguntón, ¿cierto? Porque sí le apuesta mucho más a las preguntas que a los discursos, porque de ahí viene el declive del liderazgo carismático, cuando se pensaba que hace unos años, en los 50, decían, es que un líder sin carisma no es líder, entonces, porque en esa época se estaban basando mucho en los líderes mundiales, entonces mucha gente decía, yo no soy ni Nelson Mandela, ni soy nada que se le parezca.
Entonces, pues la verdad no sé qué estoy haciendo en un curso de liderazgo porque eso es para otro tipo de personas. Mientras que ahora se está diciendo un momento, la evidencia psicológica reciente está diciendo un segundo. Si tienes carisma, maravilloso, aprovéchalo. Pero que si no tienes carisma, no pasa nada. Porque hay formas de transformar, ahora estoy hablando de liderazgo transformacional, hay formas de transformar tanto el individuo como a tus colectivos y los procesos organizacionales sin tener que tener ese carisma como ingrediente indispensable como el que se hablaba. Entonces, ¿por qué traigo a la mesa la palabra carisma? Porque el carisma no es una habilidad blanda, ¿sí? Lo que pasa es que hay gente que lo confunde con habilidades sociales, que es muy distinto, ¿sí? Entonces, cuando estaba el carisma ahí metido en el concepto de liderazgo, eso era lo que enredaba. Entonces la gente decía, no, pero eso es el privilegio de unos pocos, pero yo no nací así. Pero ahora cuando sacamos al carisma del estadio y en la cancha nos quedamos con las habilidades blandas, ahí las habilidades blandas nos dan una excelente noticia. Dice, pues es que ahora la noticia es que tenemos que, como son habilidades, pues todos tenemos la posibilidad de ser líderes, ¿no? Y ser líder no es llenar estadios de personas, ¿sí? Sino yo puedo ser líder con otro compañero de trabajo, ¿sí? Puedo generar un proceso de transformación muy bonito con un proceso pequeño, mediano o grande en la misma organización y ya estoy siendo líder, ¿no? Ayudando a los demás ser líderes, a diferencia de un líder tradicional que primero le gusta que la gente dependa, ¿sí? ¿No? De ese liderazgo, ¿no? Generar como ese proteccionismo, mientras que este nuevo forma de ser líder le gusta es formar más líderes para cuando ya no esté. Y no estoy hablando de manera fatalista, ¿no? Para cuando se vaya de vacaciones, por ejemplo. Sí, para cuando no, o sea, que no tengan que depender siempre de, no, es que fulano no está y se acabó todo porque no está, ¿no? Entonces, sí. Excelente, Oscar. Pues bueno, la siguiente pregunta va muy de la mano. Entonces, ¿cuáles consideran que son las habilidades blandas más importantes en un líder? Adelante, por favor, Ivonne. Mira, Giselle, yo invitaría a las personas que se están conectando, que están conectadas y que están conectando, a tomar un segundo para tener en nuestra mente o responder a la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tuve una plática desencajada, sincera con mi gente, con el equipo de trabajo, con colegas, con colaboradores, ¿no? En toda la organización? Pensémoslo un minuto y seguramente la respuesta va a ser, bueno, la pandemia nos ha llevado hacia esta cuestión pues de tener que comunicar más, estamos frente a una computadora y me tengo que asegurar que los mensajes van en cierta línea, que se entienden, que vamos trabajando en esta ruta. ¿Por qué pido este ejemplo? Porque a mí me parece que esas habilidades que son importantes y que a veces las vemos o las dejamos en el tema del lugar común o muy obvias o muy evidentes, como decía al principio, son las más complejas y son las que necesitamos en este momento. Punto número uno, a mí me parece que estoy hablando de la comunicación como una de las habilidades que necesitan los líderes, pero no esa comunicación donde le mandé una hoja para que se entere de lo que está pasando en la empresa, ¿no? Es una comunicación positiva. Es una comunicación que nos lleva a inclusive vivir el fenómeno de la juntitis de una manera distinta. Es muy diferente cuando tú estás con un colaborador y lo primero que sale de tu boca y lo primero que le preguntas es, oye, antes de ver los resultados, cuéntame qué te preocupa, cómo van las cosas en casa, cómo están viviendo ustedes el fenómeno de la pandemia. ¿Hay algo en lo que podamos apoyar en términos, ese contexto de la manera en que estamos planteando los diálogos en las empresas me parece algo fundamental en el líder, que entienda que la comunicación no está más basada en un diálogo unilateral donde yo te digo, tú respondes y lo haces, es una comunicación positiva. La otra característica que yo diría, o otra habilidad que mencionaría es la parte de la parte analítica, pero no entendamos esa analítica como me voy a tener yo que meter, voy a teorizar o hacer algo muy complicado, pero es que sí me parece que el líder hoy discierne, analiza, piensa, y en este proceso de dar una respuesta a algo, aplica por sobre todo el sentido común.
en muchas cosas. Un sentido que es que desaparece, ¿no? Sobre todo desaparece en momentos de crisis y desaparece. Leía yo el otro día un artículo que lo quiero compartir y que me llamó mucho la atención y decía, y yo escribí algo al respecto, que por qué los líderes que se imponen son los más famosos en la pandemia, los líderes impositivos. Y la razón es que cuando nos sentimos en una crisis, queremos que una figura o un alguien nos dé el camino a seguir y nos diga, no, todo está perdido, vete por este lado y lleguemos al resultado. Hay un tema de cadena de proveedores, de operación, de suministro, en fin, todo, que eso se tiene que mantener, se tiene que mantener visto, ¿no? Y yo sí creo que esa imposición puede ser algo que funcione, pero que a la larga no te va a ser sostenible en la empresa. Entonces, bueno, la segunda es ese pensamiento analítico, esa capacidad de discernir utilizando el sentido común, utilizando aquello que uno dice, bueno, si veo a esta persona mal, es que no hay mucho que repensar. Necesito darle un momento para platicar con él, que se recomponga, que hable con alguien de la organización, que tal, y podamos seguir. Tercera, cuarta característica, me parece que el líder es el líder social del que yo hablaba al inicio, y social no solo como el cumplimiento de la responsabilidad social, es entender justo que somos seres sociales y que hay que estarle recordando a la gente, y esto es algo que es difícil, pero hay que estarle recordando cuál es el sentido de pertenencia. Hay que ver cómo logramos traer a la gente de nuevo aquello que le produce engagement, vinculación con su actividad laboral, por una parte, y otra, la vinculación con el lugar de trabajo, con nuestra razón de ser, con nuestro corazón, con la misión, con los valores, en fin, ¿no? Me parece que un líder tiene que tener en cuenta esa posibilidad de generar el engagement. Es una persona que, por supuesto, escucha de manera mucho más asertiva. Me parece que tenemos que escuchar más que hablar. Esto es un consejo que siempre se ha dicho, pero me parece que ahí tiene que estar en los líderes. Me parece que es una persona que es mucho más astuta en la parte de reclutamiento. Fíjense, me voy a meter en otros terrenos. Lleva el proceso de atraer al talento, convirtiendo su marca en una brand así totalmente importante. Pienso en cómo convertir a los colaboradores en embajadores, en verdaderos aliados, en gente que hable de lo que yo estoy haciendo dentro de la organización. Y fíjate cómo todo esto que comento, que igual ya no me voy a extender, que si en el tema de la innovación, el emprendimiento, la parte digital, que tenemos que conocer ese lenguaje también, pero cómo este tipo de acciones a veces consideramos, creo que hay una etiqueta en el sentido de que esto va a requerir dinero, va a requerir una descarga de presupuesto, va a requerir decir, híjole, pues yo en mi pyme soy 3, a ver, o saco el negocio o me pongo a platicar positivo con el colaborador, ¿de qué me están hablando, no? Pero creo que esto, más allá de ese tema del dinero, requiere que nosotros, que cada persona, que cada ser humano pueda medir cómo está en su tema de aprender a desaprender, en que las cosas no son perfectas, en el tema de la flexibilidad, en el tema de reconocer que es algo que tengo que generar para que mi esquema esté en bienestar, y a veces es un tema meramente de buscar de abrirte al cambio, de buscar una asesoría y decirle, oye, por favor me ayudas a aplicar esta herramienta con mi gente, para ver cómo está en ánimo, para entender cuáles son sus necesidades. El líder actual hace visible las necesidades que por algún tiempo han sido invisibles, ¿no? Y esas necesidades tienen que ver con lo que está viviendo la mujer ahorita, tienen que ver con lo que están buscando los jóvenes, tiene que ver con la necesidad de un baby boomer de proyectar su trayectoria, capitalizarla de alguna manera haciendo cosas. Entonces, tendremos que ser grandes escuchas, comunicadores positivos, gente de mucho sentido común, y sobre todo muy adaptables, ¿no? Yo creo que el momento en que pensamos que la vida es lineal y que las carreras son lineales y que los ascensos son determinados, creo que está de más dicho que eso no existe más, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí me quedaría con esas ideas de las habilidades. Excelente, Ivonne. Pues sí, justo, bueno, complementamos, Oscar. Si quieren, repito la pregunta para si hay alguien que se acaba de unir. ¿Cuáles consideras que son las habilidades blandas más importantes en un líder? Adelante, porfa. Bien, a mí me gusta mucho
enmarcar el liderazgo desde 4 ejes principales y en esos ejes introducirle las habilidades. Desde el liderazgo transformacional se habla mucho de 4 ejes. Los ejes, el primer eje sería la habilidad que tiene un líder para autotransformarse, ¿sí? Para hacerse ese escaneo, ¿sí? Que es lo que realmente estamos hablando también, entre otras cosas, lo que se está hablando de inteligencia ahora en el 2020-2021, está hablando de ese proceso de mindfulness, que era el que estábamos charlando ahora con Ivonne también, ¿no? Es ese antivirus que nosotros tenemos que tener instalado, ¿no? Así como el computador continuamente está escaneando el malware, todo eso, pues nosotros también tenemos que vivir en ese continuo escaneo. Lo que pasa es que en nuestro cerebro no se llaman virus, sino se llaman creencias autolimitadoras, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí se ve mucho esa capacidad que tiene que tener este líder, esta resiliencia de autotransformarse. También se ve mucho la capacidad que tiene este líder de transformar a los demás. ¿Sí? Digamos que estoy hablando al 2011. De ahí surge el MLQ, Multi-Factor Leadership Questionary, digamos que se enfocó mucho en medir esas habilidades. ¿Qué habilidades blandas debe tener el líder transformacional a la hora de transformar? Que sería como su objetivo final. Y ahí empezamos a introducir competencias, bueno, yo diría otro espectro de habilidades como es la comunicación, que tiene varias habilidades pequeñas. Yo me imagino la comunicación como un paraguas que tiene muchas habilidades pequeñitas, entre esas, por ejemplo, tener unas conversaciones poderosas, ¿no? Tener la capacidad de formular preguntas poderosas, poder hacer un buen feedback, pero no solo hacer un buen feedback, no solo ofrecer un buen feedback, sino también recibir un buen feedback, ¿no? Y entonces ahí es cuando, y eso es lo que me encanta del método científico, que no tiene verdades absolutas, sino que continuamente se está replanteando. Digamos que la academia empezó a retumbarse un poco en el 2011 cuando dijo, bueno, ¿qué sacamos con esta persona que es una líder increíble? Ella transforma a su equipo, conversa increíble con ellos, maravilloso, pero no le puedes decir ni esto porque se pone como una pantera. Entonces ahí es cuando la academia dice, aquí a este rompecabezas le falta una ficha, ¿vale? ¿De qué nos sirve una persona tan maravillosa porque no lo ha demostrado todas las transformaciones que ha hecho acá si no le puedes decir nada? Porque ella es muy buena para transformar, pero no permite que la transforme. Entonces ahí es cuando viene el Authentic Transformational Leadership después del 2011. Por eso el 2011 fue un año muy importante en todos estos temas. Entonces ahí es cuando viene el tercer eje, que es la capacidad que debe tener el líder para permitir que otros lo transformen, que en una palabra se llama humildad, ¿no? Que es llegar y, independientemente del cargo, de la antigüedad que tengas, es tener esa humildad tan maravillosa para permitir que transforme. Y la cuarta, que es la que más me gusta, que es la capacidad que debe tener el líder para desarrollar otros, para fomentar escenarios en los que las personas se logren transformar entre sí, sin la dependencia de este líder, ¿sí? Que no sea él como que, bueno, y yo los transformé a todos, sino que él simplemente genere ese escenario donde los demás se empiecen a transformar entre sí, él simplemente, o ella simplemente genera ese escenario. Entonces ahí, como dije, las habilidades blandas sería trabajo en equipo. Imagínate un líder que no sepa trabajo en equipo, que esté muy enfocado en el desarrollo de los miembros de su equipo, en los roles que tienen, en el dinamismo que debe haber entre los equipos y los pequeños equipos que debe haber dentro de un gran equipo, todo eso. Y ahora que Ivonne estaba hablando del tema de emprendimiento, debe tener una mentalidad emprendedora increíble. Y hablando de emprendedor, quisiera hacer la salvedad de intraemprendimiento, ¿no? No solamente la parte de poner un negocio, sino también a la hora de intraemprender. Lo digo porque yo peleo mucho, porque a veces me dicen, bueno, pero ¿por qué hacer tanto énfasis cuando hacemos un programa de intraemprendimiento ya a nivel organizacional en las habilidades blandas? Y siempre me dicen, claro, usted como psicólogo, usted va a defender siempre su tema, ¿cierto?
pero ahí es cuando realmente el líder debe ser también un emprendedor. Debe tener esa resiliencia, debe tener esa capacidad de inspirar a la gente. Ojo, no quiero retomar el tema del carisma. Tú puedes inspirar muchísimo sin necesidad de tener el don de la palabra, ¿sí? Digamos que la gente está un poco cansada dice, por ejemplo, mira, no más grandes discursos, que no hable tan bonito, no me importa, pero que no me corte las alas, ¿sí? Digamos que es como el comentario de pasillo que tú oyes en las organizaciones, ¿sí? Que ya no echan de menos mucho esos discursos maravillosos y cuando se está hundiendo el barco es el primero que sale corriendo, ¿no? Entonces sí, más o menos como eso. Buenísimo, Oscar. Adelante, Ivonne, no sé, adelante. Un comentario, porque ahora que escucho a Oscar en este eje en el que divido, me quedo pensando en dónde queda esta situación y lo estoy imaginando en ese líder carismático, pero estamos también un poco acostumbrados a ver ese líder como, como ese líder medio Superman, que conocemos la historia de Superman cuando lo vemos en la película y de repente no conocemos las partes donde ha caído. Es como de repente esa película donde ya es el todopoderoso que prácticamente su nivel de influencia es tal que él dice, las cosas sucederán y yo los salvaré a todos. Me parece que algo que desafía el liderazgo en este momento también es no centrarse, tener esa capacidad de no solo ver los errores. Algo que yo veo en los equipos de trabajo es que, por ejemplo, cuando hay estos ejercicios de retroalimentación, cuando hay evaluaciones, nos sentamos con la gente y le decimos, es que fíjate que aquí se pudo haber hecho esto, fíjate que tuvimos que haber cambiado todo esto, siempre centrado en aquello que faltó, no en lo que existe como una materia prima ahí muy fuerte, un oro molido, para que tú el día de mañana apliques eso en llegar a un resultado o en trabajar de otra manera y sobre todo que tengas esa posibilidad de ayudar a la gente, ayudarte a ti y ayudar a la gente a tener una planeación de carrera, decía yo, no tan lineal. O sea, los seres humanos nos podemos ir moviendo de una manera en donde hoy quisiera integrarme a un equipo, mañana quisiera hacer esto otro. O sea, ese ir y venir, ese movimiento, siento que a veces nos cuesta trabajo en las empresas, porque claro, las empresas tienen una estructura, tienen una forma que de repente no nos permite ir como tan rápido en el, sí, y ahora en la tarde les daremos a todos clases de mindfulness para que estén en el presente. Pero sí creo que si nos ponemos a analizar las ventajas o a pensar una tarde las ventajas eh, de ayudar a la gente a reconocer lo que hizo bien, lo positivo, no solamente. Perdona, ahí escucharon que estaba manifestándose, ¿no? No importa, no importa. Así es esta situación. Adelante, Ivonne, adelante. Pues decía esto, ¿no? Que es algo que de verdad lo vemos como siempre es ese líder que de repente como que no se equivoca, sí tuvo algunos fallos, pero al final llegó con esta imagen impecable, magnífica, siempre sonriendo. Sí, sí, un charming, ¿no? O sea. Ese charming del pero que muy hablamos, fake, de repente, ¿no? pues el charming también es golpeado, ¿no? El charming, somos, o las personas todas en la organización, el director, nadie se salva de tener un problema en casa, pero no hacerlo visible, no comentarlo, no reconocerlo, pues me parece que a veces es algo que hace que estemos tan lejanos a un líder. Es como a él no le pasa nada y a mí me pasa todo. O sea, a mí en el rango que estoy en la organización me sucede de todo, tengo una vida complicada y a él no le pasa. Y si le pasa, pues bueno, tuvo todos los recursos para salir adelante. Por eso insisto en que es mucho la idea, yo me quedo con un concepto que veo con una empresa con la que trabajo y siempre tiene estas noches donde se celebra el error, porque le tenemos tanto miedo a la falla, al error, y ya nos dimos cuenta que con esta pandemia,
que mucha gente dice que es un cisne negro y hay quien dice que es un rinoceronte gris porque era algo muy anunciado, entonces no tiene nada de cisne negro, sino era un fenómeno que podía preverse y es ese rinoceronte gris. Pero ya nos dimos cuenta que a veces lo establecido, la planeación, pues se va de un día para otro. Y lo que te va a salvar, lo que te va a permitir mantenerte a flote es sentarse con la gente, verlo como ese aliado, como esa persona que justo va a tener dificultades, va a tener, ¿no? Y cuando tú te sientes a platicar con ellos es, ok, aprendamos a hacer un ejercicio de feedback, de esa retroalimentación, como decía Oscar, yo te digo, pero tú me respondes y también me califica, también me das comentarios sobre mi desempeño, pero no centrándonos en el error. O sea, eso sí me parece interesante mencionarlo. A veces inclusive cuando delegamos, que es una actividad muy de líder, cuando delegamos, nos da un miedo delegar porque la agenda no la tengo bien planificada y luego no confío en la demás gente. Sí me parece que una habilidad es aprender a confiar. No sé aquí, Oscar, qué opina al respecto, si lo Mira, consideraríamos habilidad o no, pero la posibilidad de recargarte en alguien, de confiar, de que inclusive un comentario no lo tome como algo negativo, sino algo que me estás diciendo desde un lugar donde pues, no quedó claro esto, no quedó el otro, sí, no, total. cuesta Mira, trabajo. de hecho, el empoderamiento está considerado también como una habilidad indispensable en un líder, concretamente en un mentor, entendiendo que un mentor, por supuesto que es líder, ¿no? A la hora de transformar personas y procesos, ¿no? Entonces, yo quería también profundizar un poco el tema de la retroalimentación, ¿no? Y el tema de cuando yo dije en mi comentario pasado que este líder debe ser capaz de generar escenarios cálidos, escenarios de aprendizaje, ¿sí? Un escenario de retroalimentación tristemente suele ser un escenario amenazante, un escenario lleno de ataques, donde te van a decir hasta lo que no, ¿cierto? Donde el error se debe castigar, se debe evitar, ¿sí? Mientras que este líder que prefiere, en lugar de lanzar juicios de valor, prefiere apostarle a las preguntas, ¿sí? Preguntas como, ¿cómo crees que te fue? ¿Sí? Si pudieras devolver el tiempo, ¿qué harías distinto? ¿Por qué considera, partiendo de la base que esta persona ve que la persona está un poco desenfocada, ¿sí? ¿Por qué consideras que este camino puede ser mejor que el que tomó tu compañera, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, al preguntar pasan muchas cosas bonitas, ¿sí? Al preguntar, al hacer estas preguntas poderosas, lo que estamos haciendo es evitando lanzar esos juicios, estamos poniéndolos al mismo nivel de cualquier otra persona, estamos convirtiendo un escenario amenazante y estamos migrando a un escenario maravilloso de aprendizaje donde aquí todos cometemos errores, ¿no? Entonces sí Sí, quería que te da una como... confianza completamente diferente, ¿no? O sea, te da esa ganas de soltarte y poder expresar lo que en verdad estás viviendo. Y para terminar nada más, porque creo que va muy encaminada la pregunta, específicamente en las pequeñas y medianas empresas, ¿qué habilidades necesitan desarrollar los líderes? Esto es, o sea, para salir fortalecidos y fortalecer a sus equipos en tiempos como los que estamos viviendo ahorita. Sería mi última pregunta. La charla puede continuar. Invito a todos, perdón el ruido, invito a todos, si tienen preguntas, ponerlas en el chat y vamos nosotros resolviendo. Pero enfocado ahorita a las pymes, adelante, porfa. Quien quiera empezar, ¿no? Esto sí, Adelante, Ivonne. micrófono abierto. Bien, gracias, Oscar. ¿Cuáles son las que considero sí o sí indispensables en las pymes? A ver, es que estaría tentada a contestarte de primera instancia que una pequeña empresa y una gran empresa eh, tienen un mismo principio, ¿no? Al final. Entonces, me parecería que es tan importante en una pequeña como en una grande fomentar la parte de el comunicar, fomentar la parte de esta escucha, de tener una comunicación proactiva en ambos sentidos. Pero sí me quedo pensando en las necesidades y en los escenarios que se viven en las pymes, donde de repente, pues bueno, estamos
más apretadones en recurso, ¿no? En recurso humano, en personas, estamos viviendo en el día a día con esta necesidad de ir viendo cómo recuperar, ¿no? O cómo ir adelante en términos económicos con el negocio. O sea, son otras las dificultades. Y desde ahí yo atendería a tener una capacidad de esa cuestión, no sé si de observación, como para entender, sí creo que necesitas tener mucha confianza. Si son 3 personas, necesitas confiar en esas 3 personas. Necesitas entender cómo delegar tareas en esas personas, porque además la estructura, por su tamaño, por sus características, te va a permitir que tengas un 1 a 1 quizá más inmediato con la gente. Y entonces necesitas entender cómo delegar, cómo distribuir para ser eficiente todo lo que, para que pueda salir adelante con todo lo que pasa en la empresa, ¿no? La capacidad de delegar me parece buena. Me parece también que a veces como pymes estamos, no sé si la palabra es en desventaja con respecto a lo que sucede con las grandes empresas, pero tenemos que tener una capacidad de que lo que no pueda tener mi compañía lo consigo a través de mis redes, ¿no? Entonces tenemos que tener una capacidad importante de ver hacia afuera y entender cómo puedo hacer redes con otros organismos, con otros, para que esas redes nos permitan cubrir necesidades que yo no puedo cubrir de primera mano, ¿no? Que yo no puedo hacer de primera mano. Me parece que es fundamental en las pymes que el síndrome del César desaparezca, porque es esta necesidad a veces de estar pues, con el micromanagement, o sea, estar en todo momento, respondiendo a lo mismo a que si la persona no pudo llegar a tiempo y luego una factura que no se cobró, porque estamos, por supuesto, tan preocupados de que la operación no se caiga y de que las cosas salgan bien, que como que nos congelamos. Valga lo que pasa, nos friseamos, como lo que pasa en estas conversaciones, nos friseamos, y entonces no alcanzamos a entender cómo caminar. El síndrome del César sí me parece esta necesidad de tenerlo controlado todo a través de espacios de micromanagement, tiene que desaparecer. Y finalmente, o tenemos que trabajar en ello, porque desaparecer, ¿no? Es un poco complejo, pero sí ir trabajando diario en ello. Y cerraría diciendo que nuestra capacidad para tener una lectura de todo lo que sucede en nuestro alrededor, de todo lo que sucede en nuestro alrededor, hacer una lectura del mercado, entender dónde hay un área de oportunidad, y eso requiere capacitación, requiere entrenarnos en estar buscando oportunidades, requiere entrenarnos también para decir, me parece que esta línea no va en este momento, o sea, no va en este momento, y poderme sujetar a esa decisión. Creo que a veces lo que pasa es que cuando estamos con nuestra pyme y cuando está creciendo, claro, el universo de decisiones, todo lo que se está presentando llega a tal nivel de complejidad que en algún momento te sientes completamente rebasado. Entonces, creo que es eso, es una oportunidad de hacer red, es una oportunidad de escuchar los consejos de alguien más, de entender por dónde me muevo. Tenemos que ser muy flexibles, o sea, sí me parece que dentro de las habilidades blandas, la flexibilidad, hablamos tanto de ella y la asociamos tanto a la flexibilidad horaria y a la flexibilidad del espacio en donde nos desempeñamos, pero nuestra mente también es plástica y es flexible y tiene esa capacidad de decir, pues me parece que ya piloteé esto, que no veo que tenga una salida y que entonces posiblemente es el momento de cambiar y de decir, no voy más por esta línea de negocio, no voy más con este modelo de contratación, no voy más, ¿no? Entonces, esas serían como las inmediatas. Y en redes, pues bueno, yo tengo una experiencia muy válida de cuando una pyme tiene como una red o como un aliado, por ejemplo, una universidad, o tiene como un aliado, no, porque llega con personas que de alguna manera pueden ayudarlo, ¿no? A cubrir esas cuestiones que están haciendo falta y se hace un diálogo muy enriquecedor. Entonces, me quedaría con eso. Nos gana tanto el día a día cuando estamos en las pymes, en todas las empresas, que es difícil en algún momento sentarnos y ponernos a ver,
o a resolver y decir, tengo que reconocer que estoy equivocado, tengo que reconocer que no puedo ir más por este camino porque porque ya estoy súper saturado, porque ya no puedo, porque no me están dando las ganancias, porque pues un millón de cosas, ¿no? Pero ese examen de autoconciencia es inclusive difícil y hay que tenerlo. Hay que darnos la oportunidad a veces inclusive de un día en la tarde, ¿no? Yo esto siempre lo recomiendo mucho, métete un poco a internet, vuelve a hacer tu evaluación de fortalezas, vuelve a identificar dónde están aquellas aptitudes que se te dan con naturalidad, aquello en lo que te estás moviendo de una manera natural, fácil, y toma toda esa información para llevártela a tu empresa y para que puedas en ese momento reconocer que tienes la fortaleza probablemente en hacer equipos y entonces sal a armar tu red, que tienes la fortaleza en la conciencia social y sal a ver qué puedes hacer de este terreno. Pero todo el tiempo tienes que tener esa posibilidad de, como un espejo, verte a ti mismo y saber cuáles son los siguientes pasos que tienes que dar. A mí me encanta cuando hablas de esos paréntesis que son realmente necesarios porque nos vivimos apagando incendios todo el tiempo y eso es lo que no nos deja como entrar a veces en razón, ¿no? Bueno, para responderte rápidamente esta pregunta, yo creo que si estamos hablando de pymes, obligatoriamente tenemos que estar hablando de emprendimiento, de intraemprendimiento, y si hablamos de eso, tenemos que estar hablando también de liderazgo. Y pues desde el tema que estoy manejando, el liderazgo transformacional, yo quisiera acentuar nuevamente el tema de los 4 ejes, ¿no? En la medida en que los integrantes de una pyme tengan esta habilidad de tener excelentes conversaciones entre ellos mismos, pero también excelentes conversaciones con sus clientes, ¿sí? Estoy terminando un libro absolutamente maravilloso sobre los famosos jobs to be done, ¿no? De When Kelly and Coffee Competes. Es interesantísimo porque habla de eso, de a veces los emprendedores, las pymes tienen unas ideas maravillosas, pero a veces carecen un poco de tener mejores conversaciones por ellos, de realmente entender qué es lo que les están comprando, ¿sí? Yo tengo un amigo que tiene un restaurante y la carne es deliciosa. Y hace poco me decía, no viene nadie, usted sabe que mi carne es deliciosa. Y me dice, y lo peor del cuento es que el restaurante del lado, donde la carne es horrible, hay que pedir reservación, vive así. Y yo decía, bueno, ¿qué es lo que realmente están comprando? ¿Estarán comprando la carne fea o qué estarán comprando? ¿No? Entonces ahí es cuando el emprendedor, después de estrellarse la cabeza contra la pared varias veces, entiende los famosos jobs to be done, ¿no? Y esos jobs to be done, y luego me llamó y me dijo, ya entendí. La gente no va allá por la carne, la gente va allá por encontrarse con el jet set criollo colombiano, ¿sí? Y encontrarse con la gente bonita y los modelos y que Maluma y yo no sé quién, y entonces van es por eso y a tomarse la foto en redes sociales. Cero carne, ¿sí? Entonces cuando los emprendedores entienden eso, pues digamos que los jobs subieron se convierten en la mejor brújula, donde les va diciendo, métete por allá, y si te metes por allá vas a perder tu tiempo y tu plata, ¿sí? Pero ¿cómo se logran esos jobs to be done? Aprendiendo a conversar, aprendiendo a tener conversaciones profundas, continuas. A veces se deja esa parte de conversación para los que apenas van a poner un negocio y ya luego sienten que lo tienen clarísimo. Eso es falso, ¿sí? Los jobs to be done aparecen incluso años después. Airbnb, por ejemplo, al principio lo que hizo fue, ellos dijeron, ya, los jobs to be done, la gente está comprando es economía. Y luego empezaron a decir, pero ¿cómo es posible que un hombre que trabaja en Wall Street prefiere estar en la casa de una familia cocinando con ellos en lugar de estar en su hotel de 5 estrellas que perfectamente se lo puede permitir? Ah, es que no está comprando economía, está comprando la maravillosa experiencia de aprender a cocinar y sentarse en la mesa con una familia de un país totalmente diferente al suyo. Sí, pero eso lo descubrieron años después. ¿Y cómo lo descubrieron? Hablando, teniendo excelentes conversaciones. Y nuestros emprendedores, nuestras pymes a veces no están sabiendo conversar muy bien, lo suficientemente bien con toda su gente, ¿no? Y esas conversaciones también se dan al colectivo, no están fomentando, por ejemplo, estos escenarios como los grupos focales de exploración, de construcción de soluciones, no están invitando a los clientes, a los proveedores, a veces piensan que no, esto no vamos a ventilar
los problemas internos que tenemos aquí con nuestros clientes. Mentiras. Lo que nos está diciendo la teoría del desarrollo organizacional es todo lo contrario. Invita a proveedores, invita a todo el mundo y que entre todos construyamos una mejor pyme y por supuesto una mejor futura empresa. Entonces sí es esa capacidad que debemos desarrollar. Me encanta, Oscar. Ivonne, muchísimas gracias. La verdad es que terminamos ya con estas 4 preguntas que teníamos. Y ahora sí, bueno, yo invito a todos los que están viéndonos, si tienen preguntas, adelante. Isa, también por aquí, no sé si puedan poner sus redes sociales, Ivonne, dar sus contactos. Fue un honor haber estado con ustedes, en verdad, creo que era el objetivo, ¿no? Enriquecer a los empresarios que nos están escuchando y pues bueno, ustedes unos súper expertos, que en verdad gratificante es tenerlos y pues bueno, obviamente seguir colaborando posterior, pero adelante, preguntas. Isa, te cedo yo el micrófono también a ti. Muchas gracias, G. Excelente. Sí, por favor, Ivonne, Oscar, me gustaría pedirles si nos comparten en el chat algún dato de contacto, sus redes sociales, dónde los podamos encontrar, porque la verdad es que esta información tiene para largo. Por aquí algunas preguntas. Bueno, les voy a dar, ahora sí que les voy a leer alguna. Y por ahí les voy a dar tiempito para que nos vayan ayudando en el chat con sus datos de contacto. Esto es muy interesante. Nos dicen, ¿cómo aprender a delegar y poder confiar en mi equipo totalmente? Quien guste. Adelante, Ivonne. A ver, esta es una pregunta interesante porque me parece que es como cuando, es esa pregunta como es la gastritis. Todos tenemos a veces una duda de entender cómo poder hacer este proceso, ¿no? Y luego va y viene la molestia, ahora sí delegué, le di un poquito de tarea a uno, pero luego me queda la duda si tengo que confiar en él y tal. A ver, yo lo que creo que es clave en el proceso de aprender a delegar es que haya claridad entre lo que esa persona, o sea, claridad, una conversación, sentarte atendiendo a lo que decía Oscar, sentarte con la persona con la que a la que le vas a delegar esa tarea, dejarle claro qué es lo que necesitas de su parte, cómo tiene que ser esta tarea, qué tiene que suceder ¿no? en el proceso de llevarla a cabo y que haya una conversación muy transparente de ese líder hacia la persona, explicándole todo esto, y que la persona tenga oportunidad de preguntarte, bueno, a ver, tengo duda en esto, de dónde saco esta información, cuál va a ser la herramienta y tal. A veces en los procesos de delegar, es curioso, pero está ausente esta conversación. Esta plática que es tan determinante para saber cómo espera uno que se vayan a realizar las cosas o cuál va a ser la aportación de la persona, no existe. Me parece que delegar también requiere llevar una agenda. Sí, delegar me parece a mí parte de un proceso donde tú pones la fecha en que se tiene que cumplir algo, tienes esta conversación de la que estoy hablando y luego tienes otra conversación cuando ya te entregan esta tarea o se cumple esa tarea, tú vas con la persona y le dices, oye, muy bien, veo como acierto otra vez comunicación y comunicación positiva, check con esto, qué bien. Puede haber algunos elementos que transformemos, ¿cuáles son estos elementos que transformemos? Pero sí es un proceso que indica agendar, tener claridad sobre cuál es la tarea que voy a delegar, platicar con la persona qué espero en esto y en cuánto tiempo y cómo, y luego una vez que suceden las cosas, tener esta conversación para dar una retroalimentación de lo que sucedió. Tal vez estoy obviando la más importante, que es esta cuestión de querer delegar verdaderamente, de tener identificados esos cuadros donde puede haber esa confianza para delegar esas tareas y soltar. Es un acto que a veces la verdad y me parece que aquí no reconoce empresa grande o pequeña, pero no estamos seguros de querer, no tenemos esa confianza como para decirle a alguien, haz esto. Creo que también pesa mucho el hecho de que creemos que perdemos autoridad. Y esto tiene que ver con el concepto que tenemos sobre la autoridad.
Un líder no es el que tiene que estar, como decía Oscar hace rato, pues apagando todos los fuegos. Se va a agotar, se le va a acabar la energía, no va a tener posibilidad de visualizar cosas que son importantes y que no debemos dejar pasar de largo en la organización y que tenemos que actuar en el momento. Pero a veces esta desconfianza, no conocemos bien a la gente, es contradictorio, pero de las personas que hacen trabajas con nosotros y mientras más compleja y grande se hace la organización, es que ni siquiera conocemos qué talentos tienen. No sabemos si una vez que yo le entrego esto, desde qué perspectiva lo va a abordar. Entonces, para mí el tema de delegar tiene muchas áreas. Tiene que ver con darnos a la tarea de conocer a la gente, de conocer sus fortalezas, de conocer sus áreas de oportunidad, de conocer dónde están sus talentos. Y luego ya que tenemos un inventario y identificamos eso, que me pongo a decir, ya estoy rebasado y voy a pasar esto y esto y esto, pues ahí sí me parece que tiene que cumplir el proceso de delegar. De nuevo, a veces nos gana el tiempo o no sabemos cómo plantear las cosas. Otra vez, como diría Oscar, diálogo, conversación. Es la era en que tenemos que preguntar todo el tiempo, ¿no? Pero necesitamos saber cómo preguntar para entender qué queremos o qué esperamos de respuesta y tener preguntas poderosas. Eso tiene que ver con delegar, conocer al otro, conocerte a ti para tener mucha claridad en lo que le vas a estar designando a la otra persona y luego cumplir un proceso hasta que esté entregada esa tarea. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos por aquí otra, la verdad es que es muy interesante. Nos dicen, una de las principales tendencias en la nueva economía es que las personas trabajen desde casa. ¿Cómo ser un buen líder sin contacto cara a cara? Bueno, yo creo que afortunadamente las nuevas tecnologías, cuando dices cara a cara es presencial, ¿verdad? No Así como el es. contacto cara a Se cara que hace. estamos teniendo ahora. Sí, mira, No, por afortunadamente... medio no presencial. Ah, perfecto. Mira, afortunadamente la tecnología ha avanzado de tal forma que ya se puede perfectamente esto. La pandemia yo creo que nos dejó esa enseñanza, ¿no? Que sí se puede, sí que se puede hacer las cosas a distancia, sí se puede hacer, por ejemplo, un programa de acompañamiento. Antes no, ahora, por ejemplo, valga la publicidad Zoom, que nos está ayudando aquí. Antes, en facilitación, por ejemplo, no se podía ejercer bien la facilitación. En los webinars era siempre algo muy magistral, donde la persona hablaba y el resto estaba en silencio tomando nota. Ahora, por ejemplo, se trabaja en Zoom Breakout Rooms, ¿sí? Donde se forman equipos, donde cada uno está en sus equipos y los directores de proyecto pueden estar inclusive visitando los equipos. Se puede hacer también un trabajo también muy común que es el interequipo, no solamente intraequipo. Entonces el interequipo hace que haya movilidad entre los equipos, entonces es absolutamente maravilloso. Yo creo que lo que más prima acá es la capacidad que tengamos de conversar y esas conversaciones afortunadamente se pueden tener como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Entonces, por supuesto, sí se puede y haciéndolo exactamente igual. No sé si alguien quiere complementar. Yo creo que tenemos muchísimas preguntas, Isa, muchísimas. Voy a Adelante. la verdad es que todas están muy interesantes. Cristina nos dice, ¿es necesario superar creencias organizacionales para tener una visión del real crecimiento orientado a la productividad? A ver, a mí digo, empiezo, Oscar, si quieres me arranco y, y redondeamos la respuesta. Sí, empezaría por comentar que somos un sistema de creencias y ese sistema de creencias está instalado, es como parte de algo que tenemos en lo personal y las empresas no están exentas de esto. Sí, he escuchado, por ejemplo, de algunas pymes que nos dicen, es que acá la innovación se entiende así, es no mejorar un proceso, es que ¿qué les falta para darme una idea completamente nueva? Y es un poco cómo vamos eh, creciendo y desarrollando los negocios con esas creencias, las instauramos
y lo que es el desafío es sacar o sacudir ese sistema de creencias para ir construyendo, digamos, características que pueden ser moldeables, que se pueden ir ajustando. Entonces, sí, lo que diría es, lo primero es, en las empresas como en las personas, y las personas constituimos las empresas, tenemos ese sistema de creencias. ¿Importante cambiarlas? Sí, las cosas no tienen un nivel de permanencia, nunca lo ha sido, mucho menos ahora. Entonces, pensar que la empresa siempre tiene que estar respondiendo de cierta manera y que a veces queremos resultados maravillosos, lo voy a decir así de esta manera, queremos resultados excepcionales y resultados donde los clientes digan, wow, qué nivel, sin hacer un mínimo esfuerzo de cambio, ¿no? Y sí es bien importante que nos acudamos, que veamos lo que está sucediendo afuera, que veamos lo que está pasando con la gente, con nuestros clientes. Y aquí hago énfasis con algo importante. Por clientes yo hoy entendería los clientes que compran nuestros productos o nuestras soluciones y los clientes que son nuestros empleados, nuestros colaboradores. Entonces, hay que ir haciendo como esa observación y yo creo que siempre preguntarnos cómo podemos garantizar una experiencia. Vivimos en la economía de la experiencia, vivimos en este momento donde así como un cliente de repente entra y pone un comentario en redes y dice, oye, no me gustó este producto y me referencié y esto y tal, esa misma experiencia se vive, por ejemplo, con un empleado. Entonces, hay que romper un sistema de creencias en el sentido de decir que al colaborador se le dirige de tal manera, las cosas se viven, la comunicación se vive de tal manera, porque pues seguimos perpetuando cosas que dañan a la organización. O sea, el radiopasillo, ¿no? Es algo que siempre existe y siempre existirá, pero daña a la organización. En un momento donde las empresas necesitan mantener un estado de bienestar y mantener un estado de ánimo ecuánime, porque estamos viviendo cosas muy complicadas, la mejor herramienta a mí me parecería es pues eso, no solo aparentar comunicar, es que necesitamos comunicar verdaderamente de las mejores maneras que entendamos que le puede llegar el mensaje a la gente, y eso va a requerir romper con la creencia. No en todos los casos funciona un comunicado anunciando a todo nivel de la organización. En algunos momentos tendremos que armar grupos, sentarnos o bien elegir a alguien que veamos como un líder en nuestra empresa. Así seamos 4, pero somos 4 y tenemos identificado que uno de ellos es buenísimo para bajar la información de una manera rápida, sin generar líos en la cabeza, en fin, perdónenme la coloquialidad, pero es que es así, tenemos identificado a la gente y decimos, ya sé que mi herramienta de comunicación va a ser esto. Y eso requiere adaptación, ¿no? Yo lo dejaría de esa manera. Quedarnos en un solo sistema de creencias es acotar la posibilidad de crecer y de incorporar nuevas líneas a nuestros negocios por querer hacer las cosas de una manera y todo el tiempo estar queriendo conseguir un resultado innovador, wow, ¿no? Yo tal vez lo cerraría recalcando la gran importancia de estas creencias partiendo de un efecto dominó bastante simple. Primero, las creencias son como las gafas que tenemos todos para ver la realidad, pero esas creencias producen políticas en la empresa. Esas políticas producen cultura organizacional. Esa cultura organizacional produce acciones. Esas acciones producen clima organizacional, ¿cierto? Entonces, y ese clima produce resultados, buenos o malos, ¿sí? Entonces, eso juntado a todo lo que nos acabó de decir Ivonne, que estoy totalmente de acuerdo, la importancia que tiene que tener un equipo de una pyme para hacer ese escaneo tanto individual como a nivel de equipo, en esos paréntesis también que hemos estado hablando durante toda esta charla, porque para eso son esos paréntesis, para decir, bueno, hagamos esto, miremos realmente cuáles son estos errores que estamos cometiendo y qué creencias están, perdón, cuáles son esos desaciertos que hemos hecho como pyme y esos desaciertos, qué produjeron esos desaciertos, qué comportamientos estamos teniendo, bien sea algo que estemos haciendo o por el contrario algo que estemos dejando de hacer
que produjo esos resultados negativos, ¿sí? Pero esos comportamientos vienen de nuestras creencias. Entonces vamos a analizar esas creencias que en la medida en que la cambiemos, cambia comportamiento y cambia resultado. ¿Listos? A mí me gustaría quizá aportar algo rapidísimo en este momento para el panel. Una pregunta que escucho con frecuencia en este momento es ¿cómo ir trabajando en esos cambios? ¿Cómo ir rompiendo paradigmas como tal? Y yo diría que si algo ha mantenido a las empresas, no solo es su plan de crisis, su capacidad de ver las finanzas y todo, nos ha mantenido subdividir las grandes metas en pequeñas metas. A mí me parece que es el momento en donde, si queremos seguir cultivando ánimo en nuestros colaboradores, mantenerlos en un nivel donde el desgaste, vamos, no haga de las suyas, porque lógicamente hemos perdido autonomía, estamos cansados, estamos viviendo decisiones financieras donde probablemente tenemos un año que le decimos a la gente, y ahora te vas tú, y ahora la negociación salarial es para ti, y entonces estamos en un marco que por supuesto nos impacta. Y sí me parece que a veces tenemos esta mente, y puede formar parte de este sistema de creencias, donde vemos la planificación y vemos la vida de la empresa como algo de, por favor, haz tus KPIs para los próximos 20 años. Y eso genera ansiedad, genera una cuestión de no saber si eso se va a cumplir. Los niveles de ansiedad en nuestras empresas ya son elevados, es que no necesitamos agregar un pico de ansiedad. Entonces, tener esta visión del setting goal mucho más acotada, subdivide siempre estos, vete por esto como si lo viéramos como una naranja, y entonces desgájala y ve un poco en pequeños pasos cómo puedes ir trabajando. Me parece que eso hace que se mantenga el ánimo de la gente, nos da posibilidad de, una vez cumplida esa meta, plantearnos o sea, ir creciendo para que el trabajo de la empresa se mantenga ahí constante. Pero estamos acostumbrados un poco de repente a ver ese futuro como lo inalcanzable, entonces vamos por pasos, pero sí hacer pasos. Y eso a mí me parece que lo podemos lograr rompiendo el esquema en donde échate la planeación del 2021 y resuélveme esto y esto y esto. No, podemos desconstruir y ir con esos pequeños objetivos, disminuir la ansiedad de la gente y asegurarnos que sigue trabajando con buen ánimo. Muchas gracias, Giselle. Gracias por moderar este panel, que la verdad es que está por demás interesante. Gracias, Ivonne, por tu valiosa participación. Gracias, Oscar, por tu conocimiento. Buenas noches. Los voy a dejar con Tamara de Wadhwani Foundation, que nos va a despedir la sesión y nos va a dar una información. Perdonen, nada más como paréntesis, nos vamos porque respetamos el tiempo de todos los espectadores. Sin esto nos podíamos quedar para siempre. Muchísimas gracias, fue un honor de mi parte. Los invito a seguir a Ivonne y a Oscar en sus redes sociales, ya las tenemos por aquí en el chat. Y ahora sí, bienvenida Tamara y gracias a todos. Muchas gracias, Isa, G, Ivonne, Oscar, un placer tenerlos en este panel. Creo que justamente lo decía allí, ¿no? Este tema da para muchos. Si quisiéramos, aquí nos podríamos quedar las horas y las horas platicando y aprendiendo mucho. Justamente el día de ayer hablaba con Oscar, pues que ya mencionó que es parte de la fundación, y hablábamos sobre lo interesante que era, ¿no? Y esta parte de liderazgo, de que a veces nos parece tan sencillo, y creo que Ivonne también lo manejaba ahorita, ¿no? Pero es todo un mundo debajo. Apenas vemos este cachito de iceberg y todavía trae muchas cosas por debajo. Nos dejaron aquí sus redes sociales, por favor síganlos. Creo que sería muy importante que si tienen alguna duda se pudieran poner en contacto con ellos vía sus redes sociales. Ellos estarán pues muy contentos y dispuestos de darles una guía. Para concluir este panel, por ahí vi unas preguntas que nos decían que dónde pueden encontrar estas grabaciones. Pues número uno, los invitamos a que nos sigan siguiendo en nuestras redes sociales, las redes sociales de Acelera, de la Universidad de Anáhuac, la parte de Santander PYME y Wadhwani Foundation. Ahí vamos a estar subiendo las partes más relevantes de nuestros webinars, de estos espacios que tenemos. También en Santander-MEX,
No sé si esté bien ahorita, Isa, nada más me confirmas que ese sea su YouTube, ahorita donde estamos subiendo los videos que ya tenemos grabados y prontamente también van a estar en WF Latam, ambas páginas de YouTube en las cuales ustedes podrán revivir la emoción de estos paneles. Recuerden que este es el segundo, todavía nos faltan 3 para continuar. Y hablando de estos paneles, les recordamos que si ustedes asisten a cada uno de nuestros webinars que vamos a estar teniendo, van a recibir ustedes una constancia de participación, entonces no se los pierdan, la invitación está muy abierta a que nos puedan seguir. Los siguientes temas también vienen por la parte de digitalización, la parte de e-commerce, la parte de metodologías ágiles es nuestro siguiente tema, entonces no se lo pierdan. Y ya por último, juro que ya los dejo ir después de este anuncio parroquial, pero creo que es también muy importante, sobre todo por los temas que estamos viendo. Quiero hablarles acerca del programa de Advantage Protect, este programa de Advantage Protect que es traído por la Fundación Wadhwani. Ahorita estamos en convocatoria abierta, cierra el 17 de abril, entonces justamente estamos a poquito menos de un mes de que se pueda cerrar este programa, en el cual la Fundación está ofreciendo consultoría gratuita, consultoría que está evaluada en $1 millón y que se está dando completamente gratis a las empresas, y tiene estas 4 etapas. Tiene esta etapa de selección, la etapa de discovery, la parte de transformación, donde no solamente tocamos temas que van hacia el hard skill, hacia la parte de management, hacia la parte económica, hacia la parte de cómo están manejando ustedes a su personal, sino también nos vamos por esta parte de soft skills y liderazgo que ustedes estaban viendo el día de hoy. Entonces, si les interesa que su empresa participe dentro de nuestro programa de Advantage Protect, les vamos a dejar toda la información aquí en el chat, simplemente en WF Global /Latam. Ahí van a poder encontrar toda la información pertinente sobre este programa. No se lo pierdan, la verdad es que está muy bueno, muy completo. Son 12 semanas en las cuales estamos impartiendo pues esta metodología. Y pues dicho eso, nuevamente agradecerle a Oscar y a Ivonne por su presencia el día de hoy. Allí a Isa, que estuvo moderando las preguntas, y a Ana Pau también, que ha estado con nosotros. Y los esperamos. Es la siguiente semana, Isa, ¿me confirmas la fecha? Así es, la siguiente semana. La siguiente semana, con el tema de metodologías ágiles, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos. Gracias Feliz a todos. noche. Muchísimas gracias. Buena noche. Chao, chao.